Hola, hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar un poquito del tema de lo que son los algoritmos y cómo vamos a plantear lo que son los problemas. Entonces, los temas principales son estos que se los voy a mostrar, si los vamos leyendo. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la resolución de problemas, planteamiento de problemas, análisis básico, diseño de la solución, validación de diseño, prueba y depuración, documentación interna y externa. Esto va a ir ligado a la mano con estos otros temas que vamos a ver en los próximos dos sábados. Todo va relacionado a lo que son algoritmos y problemas en general, ¿no? Porque va inmerso en lo que es la resolución de algoritmos, la resolución de un problema. Eh, Esos son los temas. No sé quiénes están en la clase. Con respecto a lo que muchos siempre me preguntan, la asistencia. Miren, la asistencia del día de hoy va a ser un poco diferente. Hoy quiero que, igual que el sábado pasado, van a colocar su gafete, nombre completo en el grupo. Y para que esa, eh, ¿cómo se llama? Asistencia sea válida, tienen que colocar lo que es una pregunta. Una pregunta relacionada a los temas que se están hablando. Por ejemplo, digamos, yo voy a estar hablando ahorita de los algoritmos, ¿no? Entonces alguien que pregunte, pone su nombre, número de gafete, su nombre completo y coloca la pregunta eh, respecto a algoritmos, ¿no? No sé, algo que puedan preguntar, que no sea lo que ya acabo de decir, o sea, porque sería como redundar en lo que expliqué y solo hicieron una pregunta de lo que expliqué, no, sino preguntar algo que no se haya entendido de la explicación. Y no vale decir, no se entendió nada, porque tampoco va, o sea, si están poniendo atención, tienen que ser capaces de preguntar algo relacionado al tema. Entonces, así va a ser la dinámica. Yo sé que muchos, pues, solo encienden la transmisión y lo tienen ahí para hacer bulto, pero no están poniendo atención. Y después en toda la semana están preguntando, o ya para el último día de la tarea están preguntando que cómo se hace, o al final ya ni le hacen porque no le pusieron atención. Entonces la idea de esta vez es que quiero que todos estén pendientes de lo que se está hablando y puedan ir preguntando y esa va a ser su asistencia, o sea, cafete, nombre y pregunta, pregunta válida, no una pregunta de, no sé, de alguna tontería que no venga al tema o que sea informal. Entonces, yo creo que ahorita estamos bien, se oye bien, no hay ningún problema para empezar con la clase, no sé cuántos estemos ya en línea. Creo que de momento hay 11. Buen día para los que están ingresando. Viendo pan, dice el compañero. Bueno, el compañero que dice que no tiene mucho internet, que no sé qué, lo puede poner calidad. La idea es que lo pueda estar escuchando y no tanto que lo tengan que estar viendo. Aunque hacen falta aquí más alumnos, no sé cómo presentarlo, Hugo. Vamos a ver. ¿Cómo están? No tengo ningún saludo, pero si no lo hiciera de otra manera. Jóvenes, aquí faltan más alumnos, solo hay 10. No es ni la mitad de la clase, son 36 menos los 12 creo que se han ido. Faltan 20, sí, son 24, faltan 12.
Mendes. Hacen falta más. No son ni la mitad. ¿Por qué no están todos conectados? Pasen queja. Faltan varios. Esperando a que se conecten todos. Estamos esperando a que todos se conecten. No llegamos ni a la mitad del quórum. Sí, se salieron muchos de la carrera, pero debería de haber por lo menos la mitad de la clase. O sea, estoy haciendo de cuenta la mitad de los que quedaron. Si somos 25 según los que están en los grupos, tendrían que haber por lo menos... ¿qué? 12.5, pero no hay menos. Con 13 personas empezamos. Va a ser una bienvenida de Luisito. Luisito comunica. ¿Qué dice ahí? Linkin Park, música, ¿quieren ustedes? No es clase de música. Ah, bueno, no va a estar Dylan. Ya son 16. Sí, efectivamente ya estamos en la mitad más uno, entonces ahorita sí vamos a comenzar. Bienvenidos sean a una aventura más de introducción a los temas de cómputo. Vean, pues hoy vamos a, como les hablaba a los que estaban al comienzo, los temas que vamos a estar hablando hoy van a ser la resolución de problemas, planteamiento de problemas, análisis básico, diseño de solución, validación de diseño, prueba y depuración y documentación interna y externa. Esto efectivamente va a ser para poder comprender el tema de algoritmos. Algoritmos es un tema demasiado extenso, no lo vamos a cubrir en 3 clases, por supuesto que no. Vamos a hablar un poquito por encima y cómo comprender un poquito por lo menos los algoritmos más esenciales que van a estar bien a la carrera. En efecto, ahorita ya ustedes ya estuvieron analizando lo que era el algoritmo de burbuja. Creo que muchos tuvieron esa oportunidad de practicarlo en lo que era el curso de lógica. Chistoso, Davidson. Entonces vean, y con lo de la asistencia va a constar de... van a tener que ver la clase, por supuesto. Si no, de otra manera, pues no van a poder hacer una pregunta. Entonces, como les explicaba, tienen que escribir la número gafete, nombre completo y, por supuesto, la pregunta. ¿Qué pregunta? Una pregunta que vaya relacionada al tema. Obviamente no van a preguntar ¿qué solución de problema? No, o sea, una pregunta que vaya acorde a la explicación que haya hecho falta explicar, por ejemplo, ¿no? No, digamos, si estoy hablando de resolución de problemas, bueno, resolución de problemas, hay que abarcar todo. Entonces alguien puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa en tal situación? O algo similar, que sean preguntas válidas para poder comentar a lo largo de la asistencia. Pues, de esa manera va a ser la dinámica de esa asistencia de hoy. No va a ser de otra manera. Entonces les voy explicando, aquí en sábado 10, les puse material que va a ser válido para el sábado 11 y sábado 12, o sea, para las próximas 2 semanas. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Principalmente tenemos 2 lecturas obligatorias. Es el capítulo 5 del libro de Introducción a la Computación y el capítulo 9 de Fundamentos de Computación de Ingenieros, para ingenieros. Entonces, aquí le dejé los links. Ustedes lo pueden ir leyendo aquí. Es un capítulo completo. Obviamente aquí hay material para de todo, sobre todo.
Y es muy importante que lo tengan porque puesto que las preguntas van a venir relacionadas a estos temas y sobre estos conceptos, ¿no? Entonces, ¿quieren para empezar? Para hablar lo que es el tema principal de todo lo que vamos a ver, leamos el concepto que dice aquí. Entonces lo vemos aquí en el libro de Introducción a la Computación, dice: en el capítulo de Introducción hemos definido de manera informal el concepto de algoritmo como un conjunto de pasos que definen cómo llevar a cabo una tarea. En esta sección vamos a examinar más a profundidad el concepto fundamental. Eso quiere decir que en sí el concepto de lo que es un algoritmo es esta. El concepto de un algoritmo es el conjunto de pasos que se definen para llevar a cabo una tarea. Entonces eso es porque una computadora pues es muy potente, pero no es muy inteligente. De ahí viene la frase que uno dice: no es lo mismo saber mucho que conocer mucho. O sea, que es lo mismo, o sea, saber o conocer es lo mismo que ser alguien inteligente. No es la misma situación. Alguien que sabe mucho, que se memorizó todo, no va a ser lo mismo que alguien que es inteligente, que comprende las situaciones, que sabe analizar, que sabe interpretar. Es una mentalidad totalmente diferente. Entonces de ahí radica la inteligencia, que no es el mismo concepto. Ya presenté para los que están preguntando. ¿Dónde van a hacer la pregunta? Vean, es en el chat principal que tenemos de la clase. Van a colocar el número de gafete, nombre completo y una pregunta. Una pregunta que no sea teórica, no, que una pregunta que vaya relacionado a la clase que se está dando ahorita. O sea, a los temas a lo que estamos hablando principalmente, ¿no? Y no vale decir no se entendió, no sé qué, no. O sea, ustedes están leyendo lo mismo que yo estoy leyendo, van a captar las mismas cosas. Y entonces tenemos las mismas disposiciones para hacer las mismas preguntas. Ya. Entonces, regresando a esto, tenemos aquí bastante información para que ustedes puedan ir leyendo. Aquí tenemos otra definición que dice el... Bueno, espérenme. Aquí está. Un algoritmo es un conjunto ordenado de pasos ejecutables no ambiguos que definen un proceso finito con un fin determinado. Con eso, ¿cómo decir por chat principal? El chat del grupo. Lo voy a escribir ahorita, donde lo vean aquí. Ahí les coloqué asistencia para que vayan colocando su número de gafete, su nombre completo y una pregunta relacionada al tema o los temas que estamos hablando en la clase. Entonces ya les escribí ahí para que vayan haciendo la pregunta. Después de donde yo escribí asistencia, van a escribir ustedes su asistencia. Bueno, entonces, ¿qué entienden ustedes por lo que es un algoritmo? Entonces, un algoritmo nos puede servir para cualquier cosa. Tenemos lo que es esa pregunta será ¿en dónde? Ahí mismo en la asistencia. Miren, pues se los voy a volver a aclarar. Supónganse que, bueno, no tengo aquí. Vamos a abrir un blog de notas. Imagínense que este es el chat de WhatsApp donde estamos todos hablando principal. Entonces aquí yo puse asistencia. Ustedes van a escribir aquí abajo, o sea, con su chat van a escribir su número de gafete y van a escribir su nombre completo y después van a hacer una pregunta. Una pregunta que vaya relacionada aquí a la clase para que yo pueda leerla y pueda expresarla aquí en la clase, ¿no? Sí, ahí. Marcos Clara, ahí mérito es. Pero necesito primero que vayan escuchando lo que es la clase, ¿no? No pueden poner la asistencia si ni siquiera saben de qué estamos hablando. Por eso les digo que no vale poner qué es un algoritmo o algo tan así, tan simple, ¿no? Es una pregunta relacionada al tema. No directamente qué es el tema, porque qué es el tema, ahí está la documentación para que la puedan leer, ¿no? Entonces no tiene sentido. Entonces más que todo para aclarar algo, ¿no? Alguna idea que tengan por ahí perdida, ¿no? Entonces sigamos. Entonces, ustedes van a ir leyendo lo que es aquí los algoritmos. Entonces ustedes, como les explicaba, un algoritmo es una sucesión de pasos para algo determinado, ¿no? Entonces, ¿cómo le pueden decir a alguien cómo hacer algo sin decírselo con palabras?
Entonces, en este ejemplo nos presenta el libro una construcción de origami, ¿no? Lo que son figuras de papel. Entonces, esto es algo que se fue haciendo histórico, ¿no? A medida que habían civilizaciones en la parte de Asia, donde ellos hacían estas figuritas de papel, y eso se ha ido heredando y no, obviamente tenían que plasmarlo, y aparte de plasmarlo en algún tipo de escrito que ellos hayan hecho, eso iba pasando de generación en generación, ¿no? Pero los algoritmos en esencia se inventaron porque hagan de cuentas que ¿cómo podían ustedes enseñarle a una persona hacer algo, no? Entonces, habían personas que tenían que idear mecanismos, o sea, pasos exactos a seguir para realizar ciertas cosas. Entonces, en este ejemplo tenemos lo que es un origami. Entonces se le presentan una figura de papel y la flechita significa el siguiente paso, que se dobla a la mitad, luego se vuelve a doblar y se vuelve a doblar, y cada símbolo está representando algo en la explicación. Entonces, si ustedes ven aquí, esta flechita significa siguiente paso, esta flechita enrollada significa que le da la vuelta, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto se vuelve un lenguaje de programación. Si ustedes lo ven aquí más adelante, tenemos una explicación de cómo serían las reglas sintácticas y semánticas para este análisis, ¿no? Entonces, posterior, más adelante, ustedes van a poder hacer un analizador léxico sintáctico con el que van a poder definir palabras y la sintaxis de su lenguaje, ¿no? Y en este caso, pues si ven la sintaxis, son las palabras definidas. En este caso son los símbolos, es una flechita enrollada, sombrean el papel, líneas punteadas, líneas continuas, líneas enrolladas. Y la semántica es que si está esto junto con esto, entonces forman una oración. Entonces esa es una semántica. Entonces todo eso va formando una sucesión de pasos. Y luego aparece el tema de pseudocódigo. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿qué es pseudocódigo? Ya se los he mencionado muchas veces. El pseudocódigo viene a ser lo que es una representación un poco... ¿cómo decirles? Una representación de lenguaje de alto nivel, pero con nuestras palabras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes pueden conocer lo que es lenguaje de bajo nivel. El lenguaje de bajo nivel lo entendemos como que son unos y ceros. Entonces, si ven aquí en esta representación, esta imagen, lo vemos en esencia lo que es alguien programando en lenguaje de bajo nivel, colocando 1, 0, 1, 0, 1, 0, enter, 1, 0. Eso es lenguaje de bajo nivel. Luego de eso tenemos el de más alto nivel, donde ya tenemos algunos otros lenguajes que podrían ampliar las palabras, ¿no? Entonces, ya teniendo más maneras tenemos el lenguaje assembler o assembler, no sé cómo lo pronuncian ustedes, depende de su lenguaje. Entonces aquí podemos ver, voy a mostrar esta gráfica de esta. Entonces tenemos lo que es el hardware, el lenguaje de máquina, que sería el lenguaje de bajo nivel junto con el assembler. Y después tenemos el lenguaje de alto nivel, donde podemos encontrar lo que es C, C++, Turbo Pascal y todos los lenguajes que normalmente conocen. Y más arriba encontramos lo que es el pseudocódigo, porque es un lenguaje que se basa en nuestra lengua, o sea, en español, con palabras que entendemos y utilizando condicionales de álgebra, ¿no? Entonces, veamos esta representación de lo que es un pseudocódigo. Yo quiero que ustedes vean aquí. Existen dos maneras de representar el pseudocódigo. Una sería con un diagrama de flujo y la otra sería con un pseudocódigo, que es utilizando palabras. Si ven aquí dice inicio, num serían las variables, num1, num2, num y suma. Está definiendo tres variables de tipo entero y luego dice escriba y entre comillas el texto, ¿no? Lea y lo que está captando de los valores lo va definiendo en las variables. Luego hace una operación, o sea, opere la suma y la suma de número 1 más número 2 lo guarda en la variable suma, ¿no? Luego dice escribir la respuesta a la suma y fin del programa. Entonces, si se dan cuenta, esta programación es muy similar
a cualquier programación que ustedes puedan hacer con cualquier lenguaje de programación. No hay ninguna diferencia. Si ustedes saben hacer esto, o sea, lo saben entender, lo saben realizar de esta manera, no van a tener ningún problema para realizar cualquier programa media vez que ustedes puedan. Al tema que nos llevó hoy, analizar lo que es un problema. Entonces vemos aquí el primer tema dice planteamiento del problema. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y qué es el planteamiento del problema? Entonces cuando ustedes plantean un problema, tienen que estar muy conscientes de una sola cosa. Cuando vamos a plantear un problema, tenemos que delimitarlo, tenemos que ser capaces de observar lo que es lo más importante del problema, ¿no? Porque nosotros en un problema podemos encontrar un enunciado que nos dice que está fulanito de tal y está en su casa y de eso hizo tal cosa y ta 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 y ta ta ta. Pero nosotros no nos vamos a enfocar en todas las palabras que ahí se ven, sino que nos vamos a enfocar únicamente en las partes que nos van a permitir definir ese problema, ¿no? Entonces, mucho de esto tiene que ver con cómo saber plantear un problema y cómo saber definir un problema, ¿no? Entonces, un problema lo plantea alguien o lo plantean ustedes mismos a raíz de un caso, ¿no? Entonces, pongamos de ejemplo algo básico, hacer un café. Entonces, yo les planteo a ustedes de problema lo que es realizar un café. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo se realiza un café? Esa sería la pregunta inicial. ¿Ya? Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿cómo se realiza un café? No, me hago esto, esto y esto y esto, y así tengo un café. Entonces el objetivo general o el objetivo al que vamos es obtener una taza de café con café caliente y ya sea con leche y azúcar y todo lo que le quieran echar, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo y ya sabemos la pregunta inicial y cuál sería la respuesta, que sería el objetivo, ¿no? De ahí tenemos objetivos específicos, que son todos los pasos que tenemos que lograr para poder llegar a ese objetivo. Luego nos vamos a agarrar una metodología para saber cómo vamos a definir el problema. Y de esta manera pues vamos a tener ya lo que es un problema definido, ¿no? Entonces, esos serían como que los pasos a seguir. Les voy a mostrar lo que es una representación visual para que esto vaya más atado a lo que estoy hablando. Si ven ustedes aquí, tenemos una imagen que nos muestra los pasos. Todo esto está en internet, lo pueden buscar y encontrar. Entonces, como ven aquí tenemos los elementos que son los objetivos, las preguntas, la justificación del estudio, la validación del estudio y los temas que hemos ido hablando. Entonces, si vamos a ver aquí, decimos que este sería primero el planteamiento del problema y nos vamos al análisis básico. Pues teníamos de ejemplo lo que es el hacer un café. Entonces, ¿cómo podemos analizar lo que es hacer un café? Esto es puramente teórico, no hay ahorita nada práctico. Más adelante sí vamos a hacer algo práctico. Entonces vamos a plantear cómo hacer un café. Analizamos y vamos a decir, bueno, necesito primero agua, necesito cómo calentarla, necesito un recipiente en que echarlo, necesito los materiales, el café, el azúcar, la leche, todo lo que se vaya a necesitar. Necesito utensilios para poder mezclarlo, no lo voy a hacer con los dedos. Necesito muchas cosas. Entonces ese análisis nos lleva ya a definir ciertos requerimientos específicos. Entonces podemos decir que en este caso un requerimiento específico sería el café, por supuesto, porque es para hacer un café, el agua para que sea líquido y ya, o sea, agua, café, se hace un café. Ahora, obviamente hay que saber en qué echarlo y necesitamos una taza. 3 elementos son los requerimientos específicos. Luego tenemos requerimientos opcionales o requerimientos no funcionales, que vendrían a ser el color de la taza, por ejemplo, si va a ser azúcar morena o azúcar blanca o endulcorante. Entonces esos ya son requerimientos no funcionales porque no forman parte
de la solución inicial, que es hacer el café. O sea, el objetivo es hacer el café. Que si va a estar en una taza verde morada, que si va a ser de tal azúcar, que si va a llevar leche o va a llevar cualquier otro tipo de adherido, vainilla o lo que sea. Entonces son cosas extra que si bien van en el sistema, no hacen que eso lo haga funcionar, ¿no? Porque en realidad lo que lo va a hacer funcionar es que sea un café simple, ¿no? Porque fue lo que se pidió. Entonces ahí es donde vamos nosotros a plantear lo que es el análisis del problema, ¿no? Entonces cuando ustedes plantean un problema y lo vamos analizando, tenemos que ir viendo cuál es el diseño de la solución. Entonces ya fuimos viendo que si va a ser un café, que va a tener estos elementos, cuáles son los funcionales, cuáles no son los no funcionales. Luego ya vemos si lo vamos a hacer en una cafetera, si lo vamos a hacer en café hervido, que si lo vamos a hacer en tal cosa. Entonces ahí vamos diseñando una solución que se va a ir adecuando a la persona o a quien está pidiendo este nuevo sistema, ¿no? Entonces una vez tengamos un diseño beta o alfa, lo presentamos y esta nos va a permitir validar el diseño. Nosotros, pudiendo validar un diseño, vamos a tener, siempre basándonos en este ejemplo práctico, saber si funciona, ¿no? Porque puede ser que yo haga los pasos y diga agarrar agua, echar café, mezclarlo. Ah, bueno, pero si yo lo hago, o sea, ya lo pongo en práctica, ese diseño que ustedes hicieron, ¿cómo agarro el agua? Con la mano, así me lo echo y me echo el café aquí. ¿Con qué echo el café en el agua? O sea, hay muchas preguntas que al momento de estar validando el diseño podemos saber si el algoritmo es funcional o no, porque los algoritmos tienen que ser muy específicos para poderse hacer. Entonces no podemos hacer un algoritmo sin validar el diseño, ¿no? No podemos hacerlo en el aire y que eso funcione. Sí, la diferencia entre alfa y beta, primero, bueno, vamos a ir contestando esa pregunta. Ustedes conocen el alfabeto griego. Tenemos alfa, beta, tenemos todo el abecedario, que es similar al que tenemos, pero con símbolos griegos, ¿no? Entonces, si vemos lo que es el alfabeto, dice alfa, beta, gamma, delta, epsilon, delta, eta, teta, iota y todos los demás. Entonces dice el alfa y el omega. Entonces hablamos de A, B, C, D, F, G hasta la Z. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto alfa y un proyecto beta? Es de que un proyecto que está en alfa quiere decir que ni siquiera cumple con lo necesario para ponerse en marcha. O sea, un alfa, imagínense un sistema que está en forma alfa, va a tener tal vez el inicio de sesión. Así, ¿saben cómo? Por ejemplo, la tarea que estuvimos haciendo la semana pasada, yo hice un proyecto y lo dejé en modo alfa. ¿Por qué? Porque no está terminado, solo está comenzado, tiene algunas cositas y ya funciona, pero no está terminado. Eso sería alfa. Beta sería como ustedes lo dejan, con un CRUD funcional completo y que ya tiene todos los elementos, pero no están completamente revisados, solamente están por estar. Y ya la versión para lanzar al público ya sería cuando ya está completamente terminado sin ningún problema, ¿no? Ese sería un ejemplo claro. Aunque se puede decir de que en todo el momento de lo que estamos hablando ahorita de ese sistema, todo el tiempo está en alfa porque no llega a estar ni a beta. En beta ya sería algo casi terminado. Bueno, entonces tenemos lo que es lo que es un proyecto. Regresando aquí a lo que es el planteamiento de problemas, vamos a la parte de prueba y depuración. Entonces con la prueba y depuración nosotros vamos a saber si el diseño es válido. Entonces, ¿cómo vamos a saber si es válido? Es porque vamos a probarlo. Como les decía, si vamos a hacer un café y ustedes me dijeron que eche agua y que eche café, no me dijeron en qué, yo lo hago y se cae el agua y se cae el café por todos lados, ¿no? Entonces esa es una forma muy práctica de probarlo. Depurarlo, la diferencia entre prueba y depuración es de que cuando lo probamos vemos los errores. Cuando vemos un error, o como normalmente se conocen, bug viene de la palabra gringa de
de insecto. Entonces esto es un bug, es una cochinilla o como le digan, una mariquita, no sé cómo le dicen ustedes. Eso es un bug, pero a nivel de programación los bugs se conocen porque son como pequeños animalitos, se podría decir, que son pequeños errores en el código que nos impiden que el código compile. Entonces cuando ustedes encuentran un error en el código, puede ser que vienen y lo matan, o lo quitan, o no sé, o lo destapan, y resulta que abajo de él había un montón más de errores. Entonces eso es lo que normalmente pasa en programación. Por eso se relacionó con el tema de insectos, ¿no? Porque un insecto ustedes matan uno y a veces terminan saliendo un montón, o levantan una piedra y ahí sale el montón de animalitos, ¿no? Entonces, es la misma analogía, de ahí el nombre. Y por eso es de que esto es un bug. Vemos aquí lo que es la definición de Wikipedia. Dice, es un problema o un programa en un problema o un programa de computador, sistema de software, que desencadena un resultado indeseado. Los programas que ayudan a la detección y eliminación de caché de programación de software son los denominados depuradores o debuggers. Entonces cuando nosotros debugueamos un software, o nosotros hacemos una depuración del software, vamos encontrando todos los errores y los vamos quitando. Entonces eso vendría a ser la parte de lo que es la depuración. Todo esto también yo lo puse por aquí, un poquito de concepto. Todos los conceptos que yo coloqué aquí les coloqué la fuente para que también es importante que ustedes lo vayan leyendo, porque todo esto pues nos da muchas explicaciones. También de aquí yo voy a tomar algunas consideraciones para lo que son las preguntas que voy a sacar para los exámenes. Entonces siempre es bueno que lo hayan podido leer. Entonces es importante que vayan viendo las fuentes. Con respecto a ya lo último de la parte teórica, tenemos lo que es la documentación interna y externa. Entonces esto es muy importante. Yo se los he ido introduciendo poco a poco para que ustedes lo vayan viendo. No sé si se han dado cuenta. Pero, por ejemplo, yo creo que tengo aquí un ejemplo. Déjenme ver. La parte de la... ¿Quién está? Vamos a ver. Estoy abriendo ahorita. Bueno, se los voy a mostrar para que lo vayan viendo, porque si no van a decir que saber qué estoy haciendo. Tenemos aquí la parte de que es un diagrama. Aquí yo estaba haciendo una prueba de un diagrama de flujo. Entonces, dentro de la programación, esto es documentación, ¿ya? Así, a grandes rasgos, esto es documentación externa. Pero la documentación interna son las cosas que uno explica a nivel interno del programa. Digamos, este es aceptar un evento. Entonces yo aquí coloco, este es un evento que sirve para tal cosa, por ejemplo. Entonces yo lo guardo y le voy a dar generar la documentación a esto. Aquí de documentación, generar documentación, flujo, le vamos a dar generar. Espera que esto termine y lo va a abrir. Entonces, mientras eso carga, les voy a mostrar otra cosa. Hablando de documentación interna. Ojo, documentación interna. Entonces, muchas veces nosotros, digamos que yo tengo esto de aquí. Yo tengo aquí dos enunciados, dos trozos de código que no sé para qué son, para qué sirven, o qué es lo que hice aquí. Entonces yo puedo colocar aquí a nivel de comentario, voy a poner definición de un usuario nuevo para administrador, por ejemplo. Ir colocando, si fuera el caso, si fuera necesario en alguna parte colocar, esta es una instancia, entonces colocar instancia del modelo user
para agregar nuevo usuario. Vamos a poner aquí no sé, de definición del valor name con un valor específico. Ya. Entonces lo mismo para esto y para esto. Y aquí podemos colocar algo que me llamó la atención, por ejemplo. Entonces podemos decir que bcrypt función para encriptar un texto. Entonces vamos a poner aquí otra vez save función para, bueno, ya creo que ya lo escribí mal. No, sí, creo que va con eso, bueno, no importa. Entonces función para grabar lo definido. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Si ven, estoy colocando comentarios donde hay código para poderlo ir entendiendo. Entonces ya cuando alguien posteriormente venga y encuentre este código, va a decir, bueno, aquí vamos a leer, está definiendo un usuario administrador, ya entiendo, ¿no? Y así. En esta parte está haciendo la instancia del modelo user, y así, ¿no? Entonces, creo que se entiende con esta demostración de lo que es una documentación interna. Muchos van a decir, no, que para qué voy a estar escribiendo comentarios, que para qué voy a estar haciendo eso, que no tiene sentido y todo. Entonces, sí, es cierto, esto lleva más tiempo para una programación, pero es importante ir definiendo la documentación interna. Y otra de las buenas prácticas para definir lo que es la programación, la documentación interna, es utilizar nombres de variables que representen lo que están demostrando, igual con las funciones. Por ejemplo, si yo voy a hacer una variable, esto no va a funcionar aquí en el programa, pero es para que me explico, ¿no? Digamos que voy a hacer una suma, ¿no? Entonces si yo quiero, vamos a poner aquí función de una suma. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño programa aquí. Entonces yo voy a definir aquí que hay una, vamos a poner función, voy a definir una función, se llama suma o sumar, como ustedes quieran. Y bueno, esto está mal escrito, pongamos solo suma. Y va a recibir dos valores, el valor 1, valor 2. Entonces lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es de que no estoy colocando XY o AB o un par de letras o algo que no signifique nada. ¿Por qué? Porque después al momento de usar las operaciones, por ejemplo return, vamos a poner aquí, vamos a retornar el valor 1 más valor 2. Entonces yo voy a estar retornando esto. Entonces supóngase que voy a hacer una suma, voy a utilizar esta función que acabo de crear. Entonces yo voy a colocar suma de vamos a definir aquí unos valores. Vamos a poner aquí variable 1, 2. Entonces yo voy a sumar la variable 1 seguido de la variable 2. Entonces, al hacer esto, se entiende bien al utilizar, digamos, las variables con nombres completos. No es necesario estar utilizando tanta documentación con comentarios, porque las mismas variables expresan lo que está haciendo. Por ejemplo, digamos que yo quisiera una función, pongamos aquí, esto ya es, vamos a probar por acá en el modelo. ¿Dónde está el modelo? Vamos a irnos aquí en el modelo user, por ejemplo. Entonces yo quiero saber
quiero hacer una función para que me devuelva el nombre del usuario. Aunque ya existe una, pero la vamos a volver a hacer. Seguido del correo, por ejemplo. Entonces yo le voy a decir a una función que se llame usuario correo, ¿no? Usuario correo. Y entonces vamos a poner aquí que lo que va a hacer es retornarme. Vamos a poner aquí user. Va a retornar lo que es el usuario. Que no es así, pero o sea, para que me expliquen cómo. Coma el usuario. Vamos a ver aquí. Email. Ya. Entonces vean. Si después yo en algún otro lado mando a llamar así como if. Ya sé, se me ocurre algo más diferente para ponerlo aquí. A ver, vamos a hacer una función que me diga si el usuario tiene un correo, ¿ya? O si el usuario es igual al correo. Hagamos eso. Entonces aquí me va a retornar si el usuario es igual al correo. Entonces el nombre de la función sería usuario igual, vamos a ver, vamos a poner es correo, ahí está. Entonces digamos que tengo una función que se llama usuario es correo y voy a validar ahí que el usuario es igual al correo. Si eso es verdadero me va a devolver un true, si eso es falso me va a devolver un falso. Entonces si yo en algún momento más adelante utilizo una condición en la que yo diga vean, vamos a acercar un poquito más para que lo vean de cerca. Entonces estoy hablando solo de esta parte. Oigan, pongan atención. Voy a hacer una función en la que yo voy a validar si el usuario y el correo son el mismo. Entonces yo de nombre le coloqué usuario es correo, o le puedo colocar algo, lo voy a hacer mal para que usted lo entienda. Vamos a poner así como es correo, pongámosle correo validación, así mal escrito. Entonces yo pongo aquí if correo validación y y mando a llamar la función. Entonces ahí estaría yo averiguando si el correo es igual, funciona, ¿no? Pero yo tendría que documentar aquí la función. A ver, correo validación es una función que compara el usuario con el correo. Entonces tendría que estar documentando mucho para explicar lo que es una pequeña función. Cuando si yo le coloco un nombre representativo de lo que está haciendo, entonces yo pongo aquí como, por ejemplo, usuario es correo, o es el correo, como ustedes lo quieran escribir. Si yo coloco aquí, entonces esta función ya es más entendible. Ni siquiera es necesario colocar un comentario para explicarlo, pero estoy diciendo, si el usuario es el correo, hacer esta otra función. ¿Me explico? Entonces, esa es una manera de hacer documentación interna sin necesidad de estar escribiendo tantos comentarios. Escribir nombre de funciones y nombre de variables representativas de lo que va a hacer, ¿ya? Entonces eso es muy importante para la documentación interna. Entonces esto vendría a ser un ejemplo de lo que es documentación interna. Nos vamos aquí a la parte de, bueno, esto ya se generó, vamos a ir viendo. Esto de aquí vendría a ser lo que es la documentación externa, porque esta es documentación que vamos a presentar al público, o es una documentación que se va a dejar para las personas que no son parte de lo que es de programación ni de nada de estos conceptos, sino que son personas que van a analizar y van a decir, ah, bueno, quiero ver cómo hizo esto. Entonces ya le damos un reporte, algo más entendible para las personas. Esto obviamente está en inglés, habría que irlo modificando, pero por lo menos podemos ver de que aquí le dice que tiene un paquete que se llama flujo y que adentro hay un diagrama que se llama flujo. Fue creado en tal fecha por la persona tal, con la versión tal, y lo modificó en tal fecha. Encontramos este diagrama y aquí explica, ¿no?, que si es verdadero es la decisión del nodo en el paquete de flujo,
Y por aquí tendría que estar la explicación que yo también escribí, un comentario que dice aquí, que la actividad evento 1, que es este que está aquí arriba, vemos aquí que dice que es perteneciente al nivel, porque nivel se llama la cajita esta. Entonces pertenece a esa cajita y está en el paquete flujo. Y aquí la explicación, este es un evento que sirve para tal cosa. Y todo eso va a ir documentado. Entonces en un paper, como le dijeron ustedes en inglés, o un documento, nosotros explicamos qué es y para qué sirve cada uno de los elementos que estamos colocando en un diagrama. ¿Para qué? Si utilizamos esta herramienta, pues ya vieron que únicamente es de irlo colocando en la parte de aquí donde nos deja escribir, ¿no? Podemos ir abriendo cualquiera e ir colocando aquí para qué sirve cada cosa. Y cuando generamos la documentación, pues ya nos genera el documento donde están las explicaciones de para qué sirve cada cosa. Entonces, esta documentación, si se dan cuenta, es muy diferente a colocar un comentario. Porque esta documentación va destinada a alguien empresarial, digamos un administrador de empresas, o al jefe, o alguien que quiera ver nada más así como que están haciendo. Y se pone a leer, bueno, aquí dice que que inbox es tal cosa. Bueno, entonces eso es y pertenece a esto. Bueno. Entonces ellos puedan tener un documento en el que puedan analizar lo que se está haciendo, ¿no? Vamos a ver. Me llegó un mensaje por ahí medio extraño de una excusa por la que no van a estar aquí en clase, pero para los que no están en la clase y lo vean esto a posterior, quiero que la asistencia la hagamos de la misma manera. Necesito que hagan una pregunta con su número de gafete, nombre completo en el chat, y esa va a ser la asistencia, pero tiene que ser dentro del contexto de esta clase, ¿no? Entonces, ya que vimos la parte de lo que es la documentación interna, externa, especialmente el Enterprise Architect nos sirve para crear toda esa documentación externa que se va a presentar. Todos los diagramas que se están haciendo son para eso. Más adelante, no sé si... No, hoy no. Hoy vamos a ver ahorita ya la parte de la tarea. Quiero que ustedes vean lo que es el pseudocódigo, lo que son los algoritmos, lo que son los UML. Entonces yo les voy a dejar unos videos que quiero que sería esta página. Quiero que lo vayan siguiendo, bueno, que lo vayan viendo, lo vayan como ustedes quieran, para entender lo que son los diagramas. Porque en la parte de la documentación, yo les explicaba documentación de la tarea, específicamente del proyecto final. Se les está pidiendo que ustedes ingresen lo que es una documentación externa, que yo les dejé ahí los enunciados de que quiero que vayan colocando, y de igual manera yo les pedí un par de UMLs. Entonces UML, como ustedes lo pueden ver en este canal, yo solo voy a leer un poquito por encima la presentación de él. Él nos dice que ¿qué significa UML? Pues dice que es un Defined Model Language. Entonces es un lenguaje de modelado unificado. Este lenguaje lo usamos para diseñar diagramas, y eso nos permite modelar lo que son procesos, sistemas y software. Es un lenguaje extensible, flexible y escalable. Entonces la persona aquí lo explica más extendido para que ustedes lo puedan entender, pero en grandes rasgos este lenguaje pareciera que son un montón de dibujitos que no sirven para nada, y hay muchos que son retractores de lo que es el UML, que prefieren no modelar, directamente irse a la parte de lo que es hacer el código. Bueno, yo quiero hacer el código, bla 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 bla, y se ponen a hacer todo el código y no ponen ninguna documentación, no dicen cómo lo hicieron ni nada. Entonces esa persona, ese tipo de programador que no nos está dejando documentación, son personas que tienen una mentalidad egoísta, porque no están pensando en
en las personas que después quieran leer el código, ¿ya? Entonces ustedes tienen, siempre que desarrollen, siempre que hagan cualquier programa, piensen que eso va para el ustedes del mañana, y que después cuando lo quieran leer lo puedan entender. Entonces tienen que dejar la documentación para poder entender sus programas, porque si ustedes le ponen X, Y, Z y todo el abecedario en las variables, no van a saber ni para qué sirve la Z o la H. Entonces por eso es importante lo que es diagramar, modelar para cualquier sistema. Bueno, ya empezaron a salir un montón de anuncios, pero a lo que yo voy es de que aquí, por lo menos los que ustedes tienen que tomar en cuenta, para no es necesario que vean todo porque ustedes se quejan que es un montón, pero los que vamos a utilizar y los que estamos utilizando serían los que son el diagrama de actividades. Es muy importante el diagrama de actividades, que es el que vamos a usar hoy para la tarea, y el diagrama de casos de uso, que están por aquí también, el 4 y el 5. Bueno, estos de aquí. Entonces el diagrama de actividades y el diagrama de casos de usos son los diagramas que vamos a estar utilizando durante la clase. Para documentarse mejor pueden investigar o pueden escuchar estos videos. Yo les recomiendo, están muy completos. La verdad no les va a quedar espacio a dudas. Podemos expandir un poquito lo que él habla, si tienen dudas respecto a algo que él haya mencionado en esos videos. Y bueno, vamos a pasar a jugar un ratito. Bueno, antes de seguir, quiero mencionarles el otro capítulo, el capítulo 9, que es el que vamos a estar leyendo. Entonces aquí nos habla de la introducción al lenguaje de programación. Entonces aquí nos hace un poquito de historia, nos explica por qué o cuáles son las características de los lenguajes de programación, que son comparables, confiables. Tenemos la traducción rápida, el código objetivo eficiente, y aquí otra vez explica lo que yo les mencioné, lo que es el lenguaje de bajo nivel, lenguaje máquina, el lenguaje ensamblador y lenguaje de alto nivel. Tenemos el análisis, diseño y codificación de este diagrama. Nos permite representar el análisis de un sistema, o bueno, todo el sistema, porque el desarrollo de un sistema no ha terminado. Ahorita vamos a ir a la parte de práctica, que es por eso les dije a jugar un ratito, porque es una parte práctica en la que ustedes van a ir viendo lo que vamos a hacer para la tarea. Entonces vean, tenemos aquí lo que es el análisis y diseño, ¿no? Entonces tenemos análisis, el diseño, tenemos la codificación, tenemos la explotación, que vendría a ser la depuración, y el mantenimiento, que es lo que queda posterior al desarrollo. Entonces aquí nos explica un poquito más de aquí lo que yo les mencionaba, el análisis léxico, sintáctico, semántico. Tenemos la generación de código intermedio. Entonces todos los temas que yo les fui tocando muy por encima, aquí lo pueden leer y se pueden expandir en lo que yo les estaba hablando, ¿ya? Tenemos paradigmas de computación. Para los que no sepan qué es un paradigma, son formas de pensar específicas. Por ejemplo, cuando ustedes entran a una habitación y se encuentran a alguien todo tatuado así de la cara y todo lo ven todo malo, entonces uno, por los paradigmas o por los prejuicios que uno tiene, ya lo está criticando por los tatuajes o por la forma de vestir o por lo que sea, ¿no? Entonces uno juzga por la portada. Entonces un paradigma es similar, no es lo mismo, pero es parecido, porque es como, bueno, tengo el paradigma de hacer un sistema de inventario. Bueno, entonces un inventario lleva esto. Entonces es como que ustedes ya saben que lleva un inventario. Entonces es como que todo lo quieren hacer al estilo de un inventario, o todo lo quieren hacer al estilo de tal cosa. Entonces esos vendrían a ser paradigmas, que son como maneras lógicas de pensar ya preestablecidas. Entonces es como una manera de pensarlo, ¿no? Entonces vamos a hacer esto, pero en base a un juego. Entonces yo creo que para el tiempo de hoy ya muchos, estoy seguro que ese juego ya es viejísimo. Si no lo conocen, pues es porque de verdad pues no sé qué estaban haciendo. Es un juego bastante viejito. Se llama Human Resource Machine. Entonces ellos nos ofrecen aquí hora de la programación, y aquí pueden ustedes descargar lo que es el juego. Únicamente lo que no tiene es para guardar. ¿Por qué? Por la misma razón de que
de que no es el objetivo del juego. Entonces, pero quiera que no, esa descarga es un poco lenta. Y igual yo les dejé por ahí, les voy a dejar en la tarea un archivo donde lo pueden también descargar, y ahí sí deja guardar. Entonces, para que tengan como que la idea de qué van a hacer. Entonces vamos a abrir el juego para que ustedes lo vayan viendo, y les voy a ir explicando qué van a hacer en la tarea. Entonces vamos a ver, primero vamos a jugar y después lo vamos a ir resolviendo. Vamos a ver dónde lo tengo. Y vamos a utilizar también lo que es Paint, antes de que se me olvide. Vamos a ver, hay muchos que estoy seguro que lo conocen. Este programa es viejísimo también. Está para Linux, Mac y Windows. Así que no hay excusa. Está 32, 64 bits para todos. Entonces no pueden decir que no funciona. Lo mismo para el juego también funciona. Entonces no hay excusas. Lo tienen que hacer. Entonces, ¿por qué vamos a usar Paint y por qué vamos a usar el juego? Bueno, entonces vamos a ir haciendo espacio aquí para poderlo mostrar. Vamos a poner la cámara aquí, lo que es el chat, para que ustedes vayan hablando un poquito y discutiendo. En eso ustedes tienen que ir generando las preguntas. Entonces vamos a ver dónde está. Vamos a buscar dónde está el programita este, porque ya no sé dónde lo dejé. Aquí está. Aquí está. Vamos a ver. Vean, pues, vamos a empezar aquí desde cero. Vamos mostrando ahorita el juego. Vamos a ir quitando la música para que lo vayan viendo. Vamos a ver. Entonces, esto va a ser muy divertido, la verdad. Quiero ver cómo lo resuelven ustedes y cómo lo van a plantear. Entonces no vamos a hacer todo el juego, obviamente, solo vamos a hacer una parte para entender lo que es el juego, ¿no? Entonces tenemos aquí el jueguito. Aquí nos está hablando. Y entonces vamos a ir resolviendo unos casos de que nos va a plantear, ¿no? Entonces aquí nos dice, pero tu aspecto, aquí nos dice algunos comentarios. Ustedes lo van leyendo después más adelante. Si tienen dudas, aquí le podemos preguntar que nos ponga un ejemplo, qué es lo que quiere, que si entra esto, salga esto, ¿no? Entonces esto es un ejemplo muy claro de lo que es programación y está hecho para practicar programación. Entonces tenemos lo que es entradas y salidas. Entrada, proceso, salida. ¿Se recuerdan? Eso ya lo vimos en clase, lo que es el pensamiento... Ay, se me olvidó. De entradas, procesos, salidas. Bueno, la cosa es de que... ¿Qué nos va a plantear aquí? Tenemos palabras reservadas, que vendría a ser lo que es entrada y salida, ¿no? Que dice inbox y outbox. Entonces estas serían nuestras input y estas serían nuestras salidas, ¿no? Entonces la tarea es jugar, sí. Hoy va a ser jugar, pero todavía falta lo que me van a entregar. Obviamente no solo lo van a jugar. Entonces tenemos, por ejemplo, la entrada. Y si nosotros vamos probando, pues él viene, agarra aquí y pues falla, ¿no? Entonces él tiene que agarrar las entradas y las tiene que llevar a las salidas. Entonces vamos programando aquí que va a entrar y vamos a adelantarlo un poquito, pero solo lo hace una vez. Como esto es un algoritmo, tenemos que hacer que se repita varias veces. Entonces lo vamos escribiendo aquí, lo que es entrada y salida. Y si yo lo coloco dos veces, ¿qué va a pasar? Pues solo lo va a llevar una entrada y una salida, ¿no? Entonces lo vamos a poner un poquito más rapidito. Solo lo hizo dos veces. Entonces para poderlo resolver tiene que hacerlo tres veces. Entonces vale, entonces colocamos tres veces, le damos aquí. Lo lleva y lo lleva, lo lleva. Listo, funcionó. Entonces esto es tan facilito, ¿no? ¡Bravo! Va.
Entonces aquí vamos a ir encontrando diferentes niveles. Yo les marqué algunos que son los que van a ser los de la tarea. Y esos niveles, más que solo resolverlos, tienen que hacerlo la documentación que necesito. Entonces vamos a ver. Vamos a ver, PC. No, es que eso está aquí. Vamos a abrir aquí Paint. Listo. Entonces vean, tenemos aquí lo que es Paint y vamos a hacer la representación lógica o pseudocódigo de lo que vamos a hacer en el juego. Entonces vean, vamos a unir las dos cosas. Como tenemos el algoritmo, vamos a poner aquí nivel 1. ¿Qué es lo que hace el nivel 1? Tenemos entrada, entonces vamos a colocar lo que es entrada, ¿no? Entonces quiero leer dato, entonces vamos a poner, pero no ahí, no me lo pongas ahí, hombre. Entonces leer, entonces va a leer 1, vamos a poner variable 1, ¿no? Variable 1. Después de que lo lee, lo escribe en pantalla, ¿no? Entonces lo escribe y vamos a poner aquí que va a escribir en pantalla. No, pero no es sería así, variable 1. Luego lo mismo, ¿no? Lo mismo 3 veces. Entonces le damos aquí, le damos acá y está. Aquí sería, bueno, podemos tomar la misma variable porque al final es el mismo personaje y es igual, va. Lo probamos. Tenemos aquí la salida del código y nos pregunta, bueno, hagámoslo en paralelo, ¿no? Entonces tenemos aquí 4 números, 4, 2, 8. Entonces si yo ingreso aquí 4, rayos, no está escribiendo. Ya falló. Vamos a ver. 4 muestra 4. Pongo 2, muestra 2. Pongo 8, muestra 8. Entonces, si vamos a ver la parte el diagrama, lo vemos aquí, lo podemos ir viendo paso a paso aquí con la parte guiada. Vamos a ponerlo aquí y vamos a ir colocando esto por aquí. Ven esta flechita verde de aquí, ¿verdad? Entonces esa flechita nos representa dónde del código está pasando. Aquí también lo pueden ir viendo. Entonces si yo coloco 4, se va para allá. Si yo coloco 2, vean cómo se van moviendo las flechitas. Y yo coloco el 8, también. Hasta ahí, hasta que termina el algoritmo. Entonces esto sería el más fácil, ¿no? El 1. Ahora vamos a hacer el 2. Vamos a hacer el 2. Entonces aquí nos está pidiendo un poquito más. Aquí pues las entradas son muy diversas. Entonces vamos a poner entrada y salida. Aquí nos dice toma uno de los elementos de la bandeja de entrada y deposítalos en la bandeja de salida. Entonces si ponemos solo uno, ¡pum! Se acabó, falló. ¿Por qué? Porque aquí nos está mostrando un nuevo elemento, una nueva palabra reservada, lo que es el jump. Eso vendría a ser en programación lo que es un mientras con un true definido. Entonces colocamos, si miramos aquí en el signo de interrogación, nos explica aquí lo que es el jump, que es un punto determinado y puede saltar hacia atrás o hacia adelante y nos da muchas posibilidades ilimitadas. Si nosotros colocamos esto, por ejemplo, de esta manera, ¿qué va a pasar? Va a agarrar uno, va a tirar y va a agarrar otro y va a agarrar otro. Y así hasta el infinito, ¿no? Pero en ningún momento lo está entregando. Entonces, esto lo tiene que entregar. Entonces lo vamos a repetir. Y lo va a llevar de un lado al otro. Entonces, eso vendría a ser lo que es el juego, ¿no? Entonces, aquí también, si ven, está la flechita un poquito más visual. Y todo lo que se hace, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto en esta parte de aquí. Vamos a hacer un bucle infinito con este mismo código. Entonces, quitemos esto. Y, está abierto esto, dice. Entonces, vamos a cerrarlo. Vamos a cerrar aquí. Bueno, entonces si ven aquí, esto es pseudocódigo. Entonces aquí yo quiero poner un mientras que esté infinito, igual que hay en el juego. Entonces aquí tenemos operadores, aquí tenemos relaciones, lógicos y todo, ¿no? Entonces vamos a buscar aquí uno que sea una función de... No sé dónde está, no, aquí no. Aquí función, lógica, mientras. No encuentro dónde está el mientras.
Bueno, no lo encontré, pero bueno, pero si no está ahí, también lo podemos encontrar aquí. Aquí sí estoy seguro que está. Aquí está. Entonces, aquí, mientras. La expresión lógica va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque estoy definiendo que sea un mientras infinito, ¿no? Que siempre va a estar repitiendo. Entonces la condición va a ser que mientras verdadero sea verdadero, lo va a seguir haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué secuencias de acción va a hacer aquí? Pues va a ser leer y escribir. Entonces lo vamos a poner por aquí. Y lo bonito aquí que a diferencia de lo que pasa en ¿cómo se llama? En Python, digamos que yo tengo mal tabulado aquí, tiene una opción que nos permite corregir el indentado o la indentación. Entonces yo lo voy a corregir y esto de alguna manera pues va a tener que, bueno, creo que lo seleccionamos, vamos a ver, que solucionar la indentación y así pues ya no nos da errores de indentación. Bueno, entonces esto ya está infinito, que mientras va a estar preguntando. Entonces si probamos el código, vemos aquí, yo puedo poner 8, 6, AD, bla 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 bla, y va a estar preguntando infinitamente todo, ¿no? Si vemos esto en representación gráfica, vemos que aquí está el mientras. Entonces sí, o sea, vamos a ver aquí. Inicia el algoritmo, siempre se representa el algoritmo con una forma circular. La condición se coloca con una forma de triángulo y las variables pues, ahí. Entonces vamos a ir probando. Dice que mientras sea verdadero, recoger una variable, mostrar la variable y vuelve a repetir. Mientras es verdadero, pedir una variable, mostrar la variable. Es lo mismo que pasa aquí en el juego, ¿no? Entonces si se dan cuenta aquí en esta parte de aquí, nos está pidiendo el IN, INT y todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros ya aquí en el programa lo podemos ir probando y podemos ir viendo cómo la flechita se va moviendo igual que pasa aquí. Entonces si yo coloco la I, se mueve allá, la muestra y vuelve a ir al mientras y vuelve a entrar. ¿Se dieron cuenta? Aquí. Vamos a ver si me deja acercarlo más. No sé, aquí, ahí está. Entonces vean cómo la flechita esa verde se va moviendo. Yo vuelvo a colocar aquí una O, por ejemplo. La muestra, va al mientras y vuelve a entrar. Un número, va aquí, vuelve aquí, vuelve aquí. Entonces ustedes tienen que poder ser capaces de poder hacer esto. Y este mientras pues no termina hasta que dejan de ver entradas. Entonces yo lo voy a detener. En este caso se define por la cantidad de entradas que hay. Entonces, vamos a seguir avanzando. Los primeros niveles solo para que ustedes los vayan viendo. Entonces aquí ya podemos encontrar algo nuevo. Que son, esto es memoria. ¿Ya? Entonces si ustedes se dan cuenta aquí él tiene una matriz de memoria de 2×3. Entonces una matriz se define de 2 filas por 3 de ancho, ¿no? 3 columnas. Entonces tenemos la posición de la memoria sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5. Entonces estas son posiciones de memoria y nos está pidiendo que copiemos cada palabra, cada letra de diferentes posiciones de la memoria. Entonces vamos a tomar, no de inbox, porque de inbox hay un número, entonces no queremos tomarlo de inbox, queremos tomarlo de aquí y específicamente formar esta salida. Entonces vamos a tomar lo que es copy from y le decimos de dónde, de la B, ¿no? Entonces vamos a tomar ese apartado de memoria, vamos a hacerle copy y luego lo va a llevar a la salida. Y luego copy from la U y así, y vamos a ver aquí y la G. Y luego este va a la salida y este va a la salida. Si lo probamos, tenemos aquí lo que va a ir haciendo. Listo. Entonces, si se dieron cuenta, hicimos un pequeño algoritmo que nos permite recorrer la matriz específicamente donde se cumple la condición. Entonces ese análisis se hizo a ojo porque nosotros estamos viendo dónde están las letras. O sea, yo estoy viendo que aquí está la B, aquí está la U y aquí está la G. A nivel de programación yo podría hacer esta matriz de 2×3 y escribir las mismas letras y poder encontrar esas letras con alguna condición
de comparación, que compare que el valor de la B con una B y saber si coincide con lo que va buscando en la palabra hasta resolverlo, ¿no? De momento en este nivel pues todavía no se puede hacer nada de eso porque todavía está en lo más básico, pero por eso no vamos a hacer ninguno de estos. Entonces vamos a seguir aquí y vamos a llegar hasta por lo menos aquí, que esto ya estamos viendo lo que son los diferentes niveles. Entonces, ¿de qué va a constar la tarea? Ustedes van a realizar el pseudocódigo y tiene que... y esto también. Entonces, estas dos cosas. Esto, obviamente, cuando crean algo aquí, se genera aquí también. Entonces, la tarea va a ser esa. ¿Cómo? No sé si alguno ya la vio. Yo creo que ya la coloqué, si no estoy mal, en la plataforma. Vamos a ver aquí. Ya es... yo me recuerdo que ya la había puesto, pero... ah, sí, aquí está disponible, ¿no? Entonces no tiene instrucciones todavía, pero vean, vamos a colocar las instrucciones para que ustedes las sepan. Entonces vamos a realizar, aquí les voy a colocar esto. Estos niveles que ven aquí es el 13, 14, 16, 22, 22, 23 y 25. Son los niveles que corresponden a este juego. Entonces estos van a ser nuestros casos planteados. Obviamente no van a ser los más sencillos, son unos de por aquí, de la parte azul. Entonces lo que tienen que hacer es realizar el programa para resolver los niveles de Human, ¿qué se llama esta? Human Resource Machine, creo. Resource Machine. Van a resolver los niveles que están planteados ahí y me van a entregar en un documento de PDF, Word, lo que ustedes quieran, siempre en el formato de la guía didáctica. Entregar documento con el formato de guía didáctica, con en el que me van a colocar el captura del juego, o sea, donde está la resolución, o sea, de esta parte de aquí. O sea, por ejemplo, bueno, es más, aquí se puede copiar, pero bueno, si quieren lo pueden copiar también, pero yo quiero que esté la captura. Entonces vamos a colocar la captura de esta manera. Vamos a ver aquí. Vamos a abrir aquí y ustedes van a abrir lo que es el inicio para que aparezca su información y van a tomar la captura. Ya no me sale la información. Me sale lo que quería. Bueno, dependiendo del sistema que ustedes tengan, lo que yo quiero es que se pueda ver aquí lo que es un nombre de usuario. Toman la captura para que se vea que están en su computadora, ¿no? Y y el código, ¿no? El código que tengamos aquí. Vamos a poner aquí unos cuantos. Ahí. Y toman la captura. ¡Pum! Entonces esa va a quedar en el documento de Word. Ya perdí la hoja. Aquí está. Entonces vamos a poner en la guía didáctica captura del nivel. Vamos a hacer el pseudocódigo. Y con su diagrama de flujo me van a entregarme esto de aquí. Lo van a copiar, lo van a poner en el documento y van a tomarle captura a esto y lo van a colocar también en el mismo documento de Word. Entonces vamos a hacerlo para que ustedes lo vean. Entonces vamos a tener que la captura del juego, el código del juego, del nivel, el diagrama del nivel. Vamos a sacarle la captura al diagrama.
la captura del diagrama. Y ya que tengan esto, me van a documentar aquí abajo de esto la explicación del código, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, en ¿qué? Nivel podemos encontrar la utilización de la ¿qué es esto? Del bucle infinito, mientras que nos permite muchas veces la acción de tal y tal y ta, ¿ya? Y así me escriben unas 2-3 líneas, si mucho, por lo menos, ¿no? Tampoco me van a poner una línea que no explique nada. Tienen que explicar cómo resolvieron el problema planteado aquí en el enunciado, el pseudocódigo que hicieron y el diagrama de flujos que genera Psaint y la explicación. Entonces esa explicación va a ser para los 6 niveles que yo les coloqué aquí. Y todo eso me lo van a dejar en un mismo documento y me lo van a subir. La tarea pues vale 4 puntos. ¿Por qué? Porque la primera parte, los primeros 2 puntos constan de resolver el problema. O sea, ¿cómo resolver el problema? Bueno, porque hay formas de copiarlo y todo. Quiero que lo vayan realizando así, nivel por nivel. O sea, que no se lo salten, obviamente, porque, o sea, si se lo saltan, pues qué chiste, ¿no? No, tampoco es la gracia de que lo busquen en internet. Ah, yo lo busco y ya copié y pegué el código. Porque todo esto ya está resuelto. Es como buscar el algoritmo para hacer Fibonacci ya existe. O sea, ya existe el código. Entonces, no quiero que lo copien y lo peguen porque no es la gracia, sino que lo resuelvan. Entonces, que resuelvan todos los niveles hasta la parte aquí, la verde, y me mandan captura de esto. Entonces esa va a ser la primera, o sea, donde están mostrando todo esto. Tiene que estar aquí, aparecer en pantalla su máquina, ¿no? Así con la información de su nombre y la hora, la fecha y la pantalla donde salen todos los numeritos de que ya lo resolvieron, ¿no? Entonces me van a mandar, ese va a ser uno, o sea, la primera parte. Y la segunda parte va a ser esta, ¿no? La de escribir cada nivel de los 6 que yo les coloqué, con el pseudocódigo que hayan realizado, el diagrama de flujos y la anotación explicando el funcionamiento de su algoritmo, de cómo resolvieron ese problema. No se vale que lo copien en internet y no se vale que hagan trampa en el juego, porque se puede. Entonces no es la idea hacer ni trampa ni nada, sino que la idea es que lo puedan resolver ustedes mismos. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a usar las herramientas de pseudocódigo para resolver problemas. Bueno, tenés que... Bueno, si tu computadora no tiene el nombre tuyo, pero obviamente va a ser, ¿cómo se llama? Única. A no ser que estés trabajando en la misma computadora que tu compañero, que está en otro departamento, que no creo, o en otra casa, o a no ser que sean hermanos, que sería la única justificación por la que estén usando la misma computadora. Que es más, pueden tener diferentes usuarios o crear un usuario para ti donde aparezca el nombre. Entonces, el juego está en teléfonos, está en todo, entonces no hay excusa de que no puedan poner el juego. El Psaint también está en cualquiera, y si no quieren usar Psaint lo pueden hacer en EA, que está el Architect Enterprise, y ¿cómo se llama? Y todo lo pueden hacer, o lo pueden hacer a mano. Entonces, por eso les digo, excusas para no hacer esta tarea no tienen que hacerlo. Y pues eso, no sé. La verdad es que ahorita la asistencia ya quedan ustedes para poder hacer las preguntas para ya terminar la clase. Ahora solo queda a la espera de sus preguntas con su asistencia en el chat para poderlas ir contestando ahorita. Entonces,
pueden pasar ahorita, pasar la asistencia, colocar la pregunta y vamos a ir contestándolas en esta última media hora. De mientras voy a ir haciendo estos primeros niveles. Toma los dos primeros elementos de la bandeja de entrada, ponlos en la bandeja, o sea en la memoria, en el orden inverso. O sea que lo tome dos y los ponga al revés, hasta la bandeja de entrada que esté vacía. Tomamos uno, lo vamos a copiar a este. Tomamos el otro y lo vamos a poner acá. Y ahora vamos a agarrar el 0. No. Si agarro este, luego pongo el 7. No, entonces agarro este. Luego tomo uno y lo llevo a la salida. La vamos a poner aquí. Luego voy a agarrar el segundo y lo voy a llevar a la salida. Luego voy a copiar el primero y lo voy a llevar a la salida. Y ahora probamos. Entonces coloca el 7 y lo va a llevar a la salida en el orden inverso. Listo. Pero ahora lo tiene que hacer con todos, entonces colocamos el mientras y le damos. Bueno, tienen que poder hacer alguna pregunta. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Necesario hacer un pseudocódigo? Depende si el lenguaje te está costando. La esencia del pseudocódigo es para todas las personas tengan el concepto de programación, mas no necesitan saber un lenguaje como tal. Porque yo puedo saber Java, puedo saber Visual, puedo saber cualquier lenguaje, pero a mí me interesa saber cómo programar, no en qué lenguaje programar. Es cierto que si se especializan en un lenguaje van a ser más habilidosos o más rápidos para poder desarrollar en ese lenguaje. Sin embargo, eso no nos va a limitar, y para eso es el pseudocódigo. Entonces, si es necesario, sí, en esencia es necesario saber hacerlo. ¿Y en qué momento hacerlo? Pues si es un programa muy grande, en esencia primero es mejor hacer el diagrama con pseudocódigo para poderlo resolver. Un algoritmo se puede resolver un problema o puede resolver dos. Se pueden hacer miren, UML, como más adelante si miran los videos que les estaba diciendo, van a tener bastante documentación para entender que un algoritmo en UML es UML es un lenguaje de programación de muy alto nivel, porque combina programación orientada a objetos y muchos lenguajes, ¿no? Pero de forma visual. Entonces, ¿qué nos permite realizar? Es resolver cualquier tipo de problema, ya sea de 1 o 2 o 3 al mismo tiempo. Puedes hacer un algoritmo que te resuelva el número máximo, el número mínimo, y te da una suma, la resta, la multiplicación y varios problemas en un solo algoritmo. ¿Cómo se puede diferenciar un pseudocódigo de un algoritmo? Son lo mismo. No se pueden diferenciar. Pero es muy buena pregunta, me gustó. Son el pseudocódigo y el algoritmo. Pseudocódigo es la manera de escribir, programar con palabras de lenguaje coloquial. Y el algoritmo es la lógica que resuelve un problema. O sea, digamos que para sumar agarro, por ejemplo, para sumar, por ejemplo, la tabla del 2. Entonces, 2 es 2 por cualquier número, ¿no? Entonces quiere decir que va a ser 2 veces la suma de este mismo número. Entonces, si dice 2 por 3, voy a agarrar 3 más 3, son 6. Bueno, entonces esa es la respuesta. Entonces, esa lógica es un algoritmo. O sea, que este número nos dice cuántas veces vamos a multiplicar
o vamos a sumar un número. Ese es el algoritmo. Ahora el pseudocódigo es cómo vas a definirlo con palabras, es decir, tomar un número, tomar otro número, sumar este número la cantidad de veces que dice este número y le voy restando a este número 1. O sea, entonces agarro 3, lo sumé y le quito 1. Agarro otra vez 3 y lo sumo con 3, 6 y le quito aquí 0. Terminó. Entonces, esas palabras es el pseudocódigo y la lógica pues es lo que ya les había dicho antes. Ese es el algoritmo. ¿Cómo se usa correctamente el pseudocódigo para programar? La verdad, el pseudocódigo, la idea del pseudocódigo es que ustedes puedan no tener muchas reglas que lo restrinjan al momento de programar, sino que lo puedan hacer a su manera, expresarse como ustedes quieran. Si quieren ponerle ahí, en vez de leer, captar o lo que sea, esa es la idea del pseudocódigo. ¿Qué nos permite hacer PSaint hasta este momento, ahí donde está? Es de que este código, ahí donde le ven, con palabras sencillas, dice algoritmo, mientras leer, escribir. Yo puedo exportarlo a C++, a Python, a PHP, a Visual Basic, .NET, a MATLAB, a cualquiera de todos estos lenguajes utilizando pseudocódigo. Vamos a ver qué es un pseudocódigo. Pregunta no está válida, pero está bien. Ya lo explicamos qué es pseudocódigo. ¿Existen diferentes tipos de algoritmos? Sí, existen varios algoritmos. La otra semana vamos a hablar un poquito más de algoritmos. Y van a ver lo que es el documental que está ahí en el material de documentación. Por eso hoy no lo mencioné, porque lo van a ver para la otra semana. Es ese documental que habla de algoritmos. Y van a conocer varios algoritmos como lo son el de ordenamiento, de emparejamiento. Son algoritmos esenciales que nos permiten, que ya los han descubierto otros matemáticos y nos van a ayudar en lo que es la programación. Vamos a ver. ¿Se puede hacer varios algoritmos para una misma solución? Sí, se puede resolver un problema de muchas soluciones. Te puedes complicar la vida haciendo un programa con un montón de, o sea, un pseudocódigo o un algoritmo con un montón de pasos y un montón de pasos para resolver algo tan sencillo. Por ejemplo, digamos, para sumar, por ejemplo, sumar 1 más 1. Entonces agarras 1 y le sumas 1. Ah, no, pero te quieres complicar. Bueno, entonces agarras que 1 lo elevas a 2 por 3 más 4 dividido 5 menos 6 menos 4, que al final le sumas 1 y eso te queda dando la resta del doble, el doble de este número, o sea 1 más 1 menos el mismo, te da el número igual, y ese lo sumas con este y te da 1 más 1. O sea, te puedes complicar la vida o lo puedes hacer más simple. Ahí sí que un algoritmo puede ser tan complicado como la persona que lo está pensando. ¿Cómo se organiza un algoritmo? No tiene una forma. Bueno, esa pregunta sí está curiosa. No tiene una forma de organizarse. La forma de organizar un algoritmo radica en la manera que lo vas a plantear, pero en esencia siempre va a haber unas cosas a seguir, que sería la definición de variables. Eso es para un programa funcional. Siempre se van a definir variables al comienzo. Digamos, si yo voy a colocar una variable, entonces yo pongo aquí variable 1 de tipo entero, o variable 2 de tipo 2 entero. Las variables no tienen que empezar con una letra y vamos a ver aquí. Bueno, no sé cómo se define aquí, la verdad no lo he probado. Vamos a ver. No sé, pero bueno, no sé cómo se escribe aquí, la verdad no lo he hecho. Ah, sí, aquí está. Entonces definimos las variables y después de definir las variables podemos definir las funciones, y después de las funciones empezar a programar el main, que sería el programa inicial con el que vamos a ir realizando esto, ¿no? Entonces ese sería en esencia el primer orden que sí le podrías dar a un algoritmo, que es definir variables, definir constantes, definir funciones y después empezar a utilizar lo que es la programación o las consultas. José Manuel, sí. La respuesta es solamente sí. El algoritmo son los pasos para resolver problemas de una forma lógica. Pero sería la sucesión de pasos.
pasos consecutivos, porque uno te lleva al otro. ¿Cuáles son las características de un algoritmo? Características, pues no tiene una en específica, pero un algoritmo podemos definir que las características vendrían a ser que tiene variables, que tiene actividades o métodos. O sea, bueno, lo voy a poner aquí. Vamos a abrir ella para que lo vean. O sea, ¿qué diferencia un algoritmo de cualquier otro tipo de diagrama o cualquier otra cosa? Van a ver. O sea, ¿cómo puedo diferenciar un diagrama de actividades de un diagrama de uso, por ejemplo? Tiene estas características. Van a haber actividades, van a haber conexión del camino, van a haber decisiones, van a haber bifurcaciones, van a haber excepciones. Por ejemplo, una excepción es cuando algo en el programa falla. Ingresó un símbolo extraño. Entonces, por ejemplo, algo falló. Entonces nosotros podemos definir una excepción. Entonces colocamos aquí una excepción. Se diagrama de esta manera. Eso lo pueden ver en los videos que les estaba comentando. Tenemos aquí, tenemos entradas, tenemos salidas, tenemos un inicio y un final. Eso es, creo que la característica más grande que tiene lo que es un algoritmo, es que tiene un inicio y tiene un final, porque es una sucesión de pasos finitos para resolver un problema. Entonces, una sucesión, o sea, porque un paso va continuo y tiene un inicio y tiene un final. Nunca va a ir así como que de un paso y después directo al final, porque sí, no, tiene que haber una sucesión de pasos lógicos para llegar a algo, ¿no? Diferencia del algoritmo pseudocódigo. Esa pregunta la copiaste del de arriba y se escribe con PS. Necesario realizar un diagrama de flujo. Es necesario realizar un diagrama de flujo. ¿Por qué? El diagrama de flujo nos sirve para representar el pseudocódigo de manera visual, y es una manera de realizar pseudocódigo pero de manera visual. Entonces, ¿es necesario? No, si lo entendés de manera escrita. Pero sí es necesario diagramar. Tal vez habrá muchos programadores que te van a decir, no, ¿para qué vas a programar? Es pérdida de tiempo. Pero si tenés un diagrama, te es más fácil seguir así como, bueno, ahorita tengo actividad tal, luego hago esto, luego hago esto y luego esto y repito esto y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por esa razón es necesario, bueno, no necesario, pero sí es importante diagramar para poder tener una representación, una documentación externa para mostrárselo a alguien que no entienda mucho el tema. O sea, alguien que no está empapado en la programación, en algoritmos, ¿no? Le enseñas un diagrama de flujo y lo pueden utilizar en cualquier otra área, ámbito de la empresa, ¿no? Puede ser en un diagrama de cómo utilizar el baño, de cómo las medidas de seguridad que están hoy en día tan común, de lavarse la mano 20 segundos, primero la palma, después la yema, después entre los dedos, después el pulgar y después ese es un algoritmo para lavarse las manos. Entonces son pasos, y esos pasos ya hay diagramas en imágenes y son pasos, y si no llega a los 20 segundos vuelve a repetir y lo vuelve a hacer hasta cumplir los 20 segundos. Es un diagrama, es un algoritmo. Entonces, por eso es necesario diagramarlo para las personas que no tienen tanto entendimiento, porque digamos, ustedes le enseñan esto y suponiendo que ustedes no, por alguna razón se expresan mal, tienen faltas de ortografía y esto no se lee, no usan palabras reservadas, no tienen una indentación correcta, entonces entender un pseudocódigo de alguien que no se apega a esto va a ser más difícil de poderlo leer, mientras que un diagrama es más fácil de entender porque es de manera visual, entonces se entiende de que este va a ser un entero y entonces es más fácil de ver. Esa es la razón del diagrama. ¿Para qué se usan los diagramas de flujo? Para muchas cosas, no solo para programar, se usan para, como decía, son representar pasos a seguir en cualquier ámbito, ¿no? En una empresa, en un programa, en el desarrollo, en cualquier cosa. Para abrir una caja, un unboxing, ustedes tienen que abrir ciertas partes, traen unos diagramitas de cómo abrirlo, entonces esos son pasos a seguir, es un diagrama. Vamos a ver para qué se usan el diagrama, son instrucciones a seguir. Bueno, este es
Aldair Guzmán, me dijiste lo mismo, ¿no? Que ya había dicho alguien. Esa pregunta no. ¿Cuáles son las etapas para solucionar un problema de algoritmo? Bueno, las etapas, estas son las que ya habíamos mencionado anteriormente. Vamos a ver si no lo cerré. Oh. No, ¿dónde está? Bueno, esto vamos a guardar. Las etapas. Oh, creo que aquí está. Estas son las etapas. Etapas para hacer para el planteamiento de un problema son las mismas para realizar un algoritmo. O sea, ¿cuáles son las etapas para la solución de un problema en algoritmos? Son las etapas para el planteamiento de un problema. Entonces, ¿cómo hacerlo? Planteamos el problema, hacemos inicial, objetivo general y los específicos. Una vez sepamos qué objetivo vamos a seguir, entonces ya aplicamos una metodología, que esa vendría a ser nuestra lógica. Y de ahí lo que sería otra parte importante sería el diseño de la solución, que sería ya el diagrama, validarlo y hacer depuración de pruebas para estar probando. Y para terminar, una documentación interna y externa para ir comentando el código. Vamos a ver, un algoritmo puede resolver mis problemas. ¿Cuáles son los algoritmos que se pueden resolver? ¿Cómo? Son los algoritmos. Solo los algoritmos pueden resolver los problemas. Bueno, se podría decir que sí, en general sí. Un algoritmo puede resolver cualquier programa, todos los mensajes. Vamos a ver aquí qué más preguntas hay. Vamos a ver. Vamos a capturar aquí. Dice aquí, ¿cuáles son las etapas para solucionar un problema? Ya. ¿Cómo está compuesto un pseudocódigo? No está compuesto. ¿Dónde está esto? Aquí está. El pseudocódigo está compuesto de definición de la función. Bueno, es lo mismo de un programa si ustedes lo han hecho. Definir la función, variables y el procedimiento, y si es una función, una salida, y si es una actividad, pues no lleva salida. Solo eso. Creo que ya todos hicieron su pregunta y ya todos pasaron la asistencia. Dylan, Dylan, no hay problema con Dylan. Existen varios tipos de algoritmos. ¿Cómo varios tipos de algoritmos? Tipos, no. Bueno, sí. Podemos encapsular los algoritmos en diferentes tipos. Creo que por aquí lo tengo. Existen algoritmos de... Vamos a ver dónde está. Ya lo tenía por aquí. Vamos a ver. Sí. Yo creo que era este. No lo carga, pero... Sí, aquí está. Aquí podemos en esta página. Tengo están en Python obviamente, pero aquí hay diferentes tipos de algoritmos. Están estructurados de datos básicos, recursividad, tenemos algoritmos de ordenamiento y búsqueda, tenemos algoritmos de árboles, tenemos algoritmos de grafos y de algoritmos de grafos, tenemos de emparejamiento, de ordenamiento, y sí, existen los tipos de algoritmos. Esta página, aquí está el URL, lo pueden entrar en cualquier momento.
El círculo representa el inicio y el final. Siempre se usa un círculo para representar el inicio y el final. Todo algoritmo tiene que tener un inicio y un final, porque es finito. Lo que pueden encontrar variaciones puede ser en la representación al momento de recibir un dato, el proceso, o al momento de mostrar un dato. Eso sí varía un poquito la representación de esas figuras, porque cada quien tiene simbología diferente, pero en esencia es similar. Y siempre es un círculo, o un óvalo. Similar. ¿No? Aquí, un óvalo, cuadrados para hacer procesos, un rombo para hacer una decisión y un círculo para salida. Vamos a ver la pregunta. Lorna. Ajá, buena pregunta. La simbología, pues, no es tan importante en realidad, pero sí tenés que aplicar por lo menos los principios, los esenciales. Entonces, es importante que el círculo sea el inicio, que el círculo sea la salida, que los procesos vayan en cajitas y las decisiones en rombo. De ahí, si querés hacerle que las entradas tengan por ejemplo, así como este. Por ejemplo, si querés hacer el círculo ovalado, no hay problema. Si querés hacer indicar que se van a utilizar entradas y salidas con un cuadrado quitándole un pedacito, o con un círculo a medio comer, o como ustedes quieran, se puede. O sea, esas variaciones sí se permiten, pero todas, si te das cuenta, o sea, se dan cuenta todos, tienen lo mismo, que es un círculo, un óvalo a la entrada, decisiones es un rombo, y los cuadrados, ya sean con las puntas redondas o con un pedazo comido, representan las cosas que van aquí. Eso, y las líneas, ¿no? Que hay líneas que sí representan. Entonces, tan cerrado de que así debe de ir, no, porque por ejemplo en este caso vemos que está usando unos conos, o aquí otra representación, entonces no es tan importante, pero sí hay que saberle aplicar por lo menos las principales, ¿no? Lo que es el inicio, fin, decisiones y problemas, ¿no? Que son cajitas. No va a cambiar, porque siempre va a ser una sucesión de pasos, y siempre va a tener un inicio y siempre va a tener un final. Lo que va a cambiar es lo que va a haber internamente. Y los últimos dos no hicieron ninguna pregunta. José Vera y Brian Baños.
Y la otra es... Bueno, voy a terminar la clase. Ahí las demás preguntas las contestamos en además. Y gracias para los que sí participaron en clase y realizaron la pregunta. Y los que no, pues les voy a tomar la asistencia, pero también la consideración de que no están participando en clase. Entonces, nos vemos. ¿Cómo se llama el juego? Human Resource Machine. Vamos a ver. Y yo creo que entonces la guía... representan los símbolos en el círculo. Bueno, se ya lo pregunto. Bueno, entonces terminamos la clase por el día de hoy. De ese juego. Para terminar de resolverlo. Yo lo puedo hacer, pero la idea es que ustedes lo puedan resolver con su propia lógica. Se cuidan. Seguimos con otras etapas aquí en Guatemala de las restricciones. Todo va cambiando, pero yo les recomiendo que siempre se laven las manos, usen la mascarilla, se laven la cara, no se anden dando besitos y se cuidan mucho, no anden saliendo a la calle, aunque ya los dejen salir, solo si es por trabajo, pues ni modo, se cuidan y nos vemos hasta la próxima, otro sábado, preguntas, todo, se cuidan, adiós.